países que más producen libros son los países más poderosos también económicamente, empezando por Estados Unidos. Y los países que más traducen, pues también los más económicos poderosamente. ¿Y quiénes traducen? En una época al español las traducciones venían más que todo de Argentina, había un buen grupo de traductores que ponían traductores y una empresa, una industria editorial pujante. Luego, en la época dorada de Borba, muchas de las traducciones se hacían en Colombia. Lamentablemente esa época dorada pasó y cuando la traducción literal está volviendo a ver a la cabeza de Colombia. México, en una época también de Fondo de Cultura Económica de México fue muy fuerte con las traducciones y ahora de nuevo las grandes obras que le están llevando los españoles, recuperados el protagonismo editorialmente y también en el campo de la traducción. Colombia, ¿cuál es la como que más dominancia le da, más importancia le da la traducción? Y una segunda sería, uno podría decir que la lengua más de todo lo que es la cultural, las prácticas, que hay un idioma más difícil, hay un idioma que es más complejo de traducción que en otros. Podría hacer la pregunta un poquito más alta la voz. ¿Cuál es la pregunta? La primera, en relación a que el mismo mencionado ahorita que en Colombia hemos empezado a trabajar en relación a lo de traducción editorial. Si hay alguna editorial en Colombia que está mandando la parada, sí, que es importante, y que pueda cumplir, que es muy importante. Y la segunda, si alguno de los idiomas que ha mencionado el maestro es más complejo en nuestras dudas de traducción. Yo he escuchado, no sé si es buena fuente, que cuando la gente ha hecho traducciones por ejemplo, Gabriela Márquez, hace una de las cosas más complejas en otros idiomas por todo lo que tiene que ver con el realismo mágico, por capturar como esa esencia de lo que es en estas obras. Entonces yo no sé si uno podría decir que hay un idioma más complejo que el otro en las traducciones en relación a lo cultural, en los aspectos culturales. Respecto a la primera, se están haciendo muy pocas traducciones. Aparte ha habido la traducción, yo estoy en contacto con la nueva editora, pero yo estoy hablando con la gráfica encargada, pero no tengo nada, ya no llevo traducido de España. Panamericana está haciendo bastantes traducciones cuidadas de literatura juvenil. Los últimos de cambio que han salido de traducción y los ha cogido de buen calor, también es parte de la traducción literaria, son traducciones de libros infantiles y juveniles en clima, del inglés y el italiano, también es incorrecto, es otro tipo de lector al que hay que educar, divertir y ayudar en el manejo del idioma. Me ha gustado, nunca lo había hecho, me ha gustado bastante. O sea que Panamericano está haciendo muy bien en cuanto a traducciones infantiles y juveniles. Hay algunas editoriales independientes pequeñas que están tratando, pero sus presupuestos son muy eximios. Las editoriales universitarias muy pocas. He hablado con los Andes, con la Javeriana, la de Rosario, la API, la Universidad de Antioquia, no están haciendo casi traducciones. Sin embargo, la luz al otro lado del túnel, hace poco estuve en una charla con Juan el sábado pasado de editores de literatura juvenil. Vino el editor en Colombia de Fondo de Cultura Económica y se refirió específicamente a lo importante que es para su editorial las buenas traducciones, lo cual es como una luz de esperanza. Es posible que el Fondo de Cultura, que está teniendo bastante empuje y tiene bastante fuerza, empiece a hacer, o siga, no sé, no conozco realmente la producción reciente, empiece a hacer nuevas traducciones literarias. En cuanto a lo segundo, es difícil, para mí es difícil, porque yo solo conozco estos idiomas. Justamente esta semana he estado leyendo muchísimo a Murakami, el japonés, preparando un artículo para Arcadia. Me preguntaba, bueno, es una versión buena, no tengo idea de japonés, entonces no sé qué tan fiel será, y cuando encontraba partes que me parecían un poco cursis, un poco trilladas, será cuestión del autor o del traductor, imposible saberlo, no conocer una palabra de japonés. Entonces me imagino que traducir de idiomas
con signos completamente distintos, que ya no solamente son letras, sino otro tipo de signos. Debe ser bastante complicado cómo trasladar una idea que se expresa con estos conceptos a letras de un idioma distinto. Ahora, en cuanto a los idiomas que sí conozco, más que el idioma en sí, realmente la dificultad está en el autor. Y en este sentido, yo diría que el inglés, por más que resulte aparentemente sencillo y por más que se diga que es un idioma escueto y práctico, puede ser muy difícil, simplemente por la amplitud del territorio que abarca. Hay que recordar que una isla minúscula como es Inglaterra controlaba, o por lo menos tenía colonias en buena parte del mundo. Lo que ellos llaman, dejando de lado la parte política de los estragos que causó el imperialismo, hay una palabra que me parece muy hermosa que es Commonwealth, o sea, riqueza común. Los países de la riqueza común o del Commonwealth británico son los que pertenecían al antiguo imperio, que abarca desde Canadá y Terranova hasta Sudáfrica y 10 países africanos, la India, Malasia, Pakistán, mucho más en Burma, mucho más en Asia, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Papua y muchas islas del Caribe. Entonces, no recuerdo si fue Naipapur, otro escritor, que dijo: el inglés es una casa muy grande. Sí, en inglés caben todas estas expresiones o maneras de hablar o de pensar o de utilizar el lenguaje de todos estos países que en una época pertenecieron a esta riqueza común. Entonces varía muchísimo de un sitio a otro el inglés, y también, a pesar de lo aparentemente sencillo, escueto y práctico, puede ser de una gran profundidad. Hay escritores que yo digo, lo que escriben es simplemente la suma de las letras, las líneas y los párrafos que aparecen en la página. El mismo Naipaul me parece un buen contador de historias, pero un escritor sin profundidad. Lo que se lee es lo que está contando. Mientras que otros autores, como Conrad, como Melville o como García Márquez, son mucho más que la suma de los signos que uno ve sobre la página. Una sola párrafo puede tener múltiples interpretaciones, puede tener una gran densidad y puede tener resonancias que van desde la anécdota hasta lo psicológico, lo sociológico, lo histórico, etc. Entonces la dificultad de una obra viene citada más bien al traducirla por la densidad del escritor y por la cantidad de capas que haya que descifrar para que la versión en este idioma sea lo más cercana posible, lo pierda lo menos posible en relación con ese texto original.